esta lección 10 vamos a hablar sobre los propósitos de la extracción. No es seguir un protocolo y no entender qué estamos haciendo, ¿sí? Lo más importante aquí es entender qué tipo de ADN nosotros vamos a extraer, por qué lo vamos a extraer, qué información hay allí, porque resulta pasa que en biología molecular hay diferentes ramas a partir de ese ADN, en la cual pues le vamos a explicar en esta lección. Otra vez tenemos las células nucleadas, es decir, los eucariotas. No nucleadas son los procariotas. Los procariotas son las bacterias, por ejemplo. En bacterias este ADN se encuentra empaquetado también en cromosomas, pero no está protegido por un núcleo, es decir, está en ese citoplasma. Este ADN es súper importante para, por ejemplo, herramientas diagnósticas, por ejemplo, saber si por ejemplo, esta bacteria tiene un ADN plasmídico mutante en la cual fue transferido un mecanismo de resistencia. Es supremamente clave el objetivo en el cual nosotros vamos a hacer esta extracción, porque existen diferentes métodos de extracción, los cuales vamos a ver más adelante, pero tenemos que saber el objetivo de esa extracción para nosotros seleccionar el mejor método. En eucariotas, este ADN se encuentra empaquetado en estos cromosomas. En estos cromosomas, gracias a este superenrollamiento del ADN, se debe a estos nucleosomas, los cuales estas histonas, que son unas proteínas que acompañan al ADN, histonas 1, histonas 2, histonas 3, H5, estas histonas son las que hacen que se superenrolle ese ADN y esté muy compacto, porque tiene que estar protegido y muy empaquetado en una célula, para que luego se expongan estas dobles hélices. Entonces tenemos el ADN, el ARN, con el fin de sacar datos genéticos, por ejemplo, análisis filogenético. Incluso si nosotros hacemos PCR, creemos en evolución, porque la PCR es evolución. La PCR son fragmentos que se han conservado en cierto tiempo en una especie. Eso es PCR. Reacción en cadena polimerasa de un fragmento que se ha expresado durante mucho tiempo y no ha cambiado, o los cambios no han sido significativos. Nosotros la amplificamos. Incluso, por ejemplo, para hacer análisis filogenético, utilizamos unas regiones que algunas veces son diferentes para hacer diagnóstico. Porque si nosotros queremos hacer diagnóstico, la mayoría de veces vamos a revisar la literatura y va a decir, no, pues que aquí es mucho mejor hacer RNA ribosomal. Es mucho más estable que un mitocondrial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, un ribosoma es muy importante. Un ribosoma no debería cambiar, o los cambios deberían ser tan mínimos que no deberían ser significativos. Por eso en la mayoría de los diagnósticos se utiliza RNA ribosomal. Existen otras regiones, por ejemplo, no codificantes, en las cuales también son conservadas y se pueden utilizar para diagnóstico. Por ejemplo, para hacer análisis filogenético se utiliza mucho citocromo oxidasa, por ejemplo. Se utilizan unas regiones en las cuales a través del tiempo en diferentes especies no ha cambiado, o al contrario, ha cambiado mucho, y eso hace que existan los árboles filogenéticos, porque como ha cambiado tanto, se diferencian los eventos de especiación gracias a estos cambios en el genoma. Por eso es muy importante establecer antes de nosotros extraer material genético cuál es nuestro objetivo. ¿Es diagnóstico? ¿Es para colectar datos? ¿Es para pruebas genéticas, por ejemplo? ¿Para análisis filogenético? ¿Para investigación forense? ¿Para diagnóstico molecular? ¿Para una microbiología ambiental, por ejemplo, vigilancia epidemiológica o análisis forense? Y para eso, pues, ¿se utiliza el mismo termociclador? Sí, pero el objetivo es diferente. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que nosotros vamos a hacer. Sé que la gran mayoría que están en este curso, pues, es de diagnóstico molecular. Habrán otros que no. Soy estudiante y quiero de pronto hacer análisis filogenético y quiero aprender sobre estas técnicas. Así que nos vemos en la siguiente lección.